El año 732. Una ola imparable inunda el continente. Desde Iberia, un ejército avanza hacia el norte. Aplastó toda resistencia a su paso. Esto no era simplemente una incursión. The Battle of Tours, as it would become known, halted the Caliphate's expansion and defined the future of the continent. Era el Califato Omeya, la superpotencia emergente del mundo. Ahora, amenazaba el corazón fracturado de Francia. Un reino de duques belicosos y reyezuelos. Un hombre se interponía en el camino. Su nombre era Karl, duque de los francos. Un hijo bastardo, un usurpador político. Un hombre forjado en los fuegos de la guerra civil. La historia no lo recordó a como Karl. A violent hiss as the superheated metal meets the liquid. This rapid cooling transforms the steel, making it strong enough for the battlefield. El martillo. Su oponente era Abdul Rahsan al-Ghafiqi. El veterano gobernador de Al-Ándalus. Un comandante probado, brillante e implacable. Su misión era castigar a un duque rebelde y someter las riquezas de Francia. Dos protagonistas representando dos mundos. Su colisión resonaría durante 1000 años. Este es el teatro de la guerra. Pero no era una cristiandad unificada. Era una tierra rota, en apuros y violenta. Francia era un reino que se desangraba por la guerra civil. Sus reyes merovingios eran fantasmas sin poder. El verdadero poder residía en hombres como Carlos. This was the Frankish rival Charles must manage, a man whose mask of rage, jealousy and humiliation barely concealed his ambition. El duque Odo de Aquitania, el hombre en el medio. Había sido aplastado por Abd al-Rahman. Su reino destrozado, su ejército derrotado cerca de Burdeos. Un rico premio. ¡Yalla! ¡Hamil! El ejército omeya no era solo una fuerza de invasión. Era una enorme máquina de recolección móvil. Seguía las antiguas calzadas romanas, hinchado de botín.
oro de las iglesias, esclavos de las ciudades. Fueron frenados por su propio éxito. يلا مش ممكن خلعت. Creían que el núcleo franco estaba demasiado dividido para luchar. Este fue su error de cálculo fatal. Carlos Martel no luchaba por su rey, ni siquiera por su fe. Luchaba por la supervivencia política de su familia. No vio la derrota de Odo como una tragedia, sino como una oportunidad. Diabidara. Una oportunidad para forzar a su rival a someterse. Y unificar toda Francia bajo su mano de hierro. Esta es la anatomía de una colisión. Dos sistemas de guerra, listos para chocar. El año 732. Una ola imparable inunda el continente. Desde Iberia, un ejército avanza hacia el norte. Aplastó toda resistencia a su paso. Esto no era simplemente una incursión. With this defiant act, the Islamic tide reached Gaul. It was a clash of civilizations that would define the coming century. Era el califato omeya, la superpotencia emergente del mundo. Ahora amenazaba el corazón fracturado de Francia. Un reino de duques belicosos y reyezuelos. Un premio, esperando a ser tomado. Un hombre se interponía en el camino. Su nombre era Karl, duque de los francos. Un hijo bastardo, un usurpador político. Un hombre forjado en los fuegos de la guerra civil. La historia no lo recordaría como Karl. El martillo. Su oponente era Abdul Rahman al-Ghafiqi. El veterano gobernador de Al-Andalus. Un comandante probado, brillante e implacable. Su misión era castigar a un duque rebelde. Y someter las riquezas de Francia. Dos protagonistas, representando dos mundos. Su colisión resonaría durante 1000 años. Este es el teatro de la guerra.
Pero no era una cristiandad unificada. Francia era un reino que se desangraba por la guerra civil. Sus reyes merovingios eran fantasmas sin poder. El verdadero poder residía en hombres como Carlos. Is the Frankish rival Charles must manage, a man whose rage and jealousy threatened to unravel the kingdom. El duque Odo de Aquitania, el hombre en el medio. Había sido aplastado por Abd al-Rahman. Su reino destrozado, su ejército derrotado cerca de Burdeos. Un rico premio. The Umayyad army was not just an invading force. Era una enorme máquina de recolección móvil. Seguía las antiguas calzadas romanas, hinchado de botín. Oro de las iglesias, esclavos de las ciudades. ¡Yala! ¡Edfa'u biquwa! Fueron frenados por su propio éxito. Creían que el núcleo franco estaba demasiado dividido para luchar. Este fue su error de cálculo fatal. Carlos Martel no luchaba por su rey, ni siquiera por su fe. Luchaba por la supervivencia política de su familia. No vio la derrota de Odo como una tragedia, sino como una oportunidad. Una oportunidad para forzar a su rival a someterse y unificar toda Francia bajo su mano de hierro. Y la caballería aquitana superviviente de Odo podía confiar en que no se doblegarían. Los dos ejércitos se observaban en la fría niebla de octubre. Sondeos, escaramuzas menores. Ningún comandante quería comprometerse. Abd al-Rahman sabía que el terreno era una trampa mortal para sus caballos. Pero el invierno se acercaba. No podía simplemente esperar. La moral de su ejército dependía del impulso hacia adelante y la promesa de más botín. Tenía que destruir al ejército franco para asegurar su línea de retirada. La táctica era simple. El plan de Martel era revolucionario para su época.
Ordenó a sus hombres formar un enorme muro de escudos. Un cuadro de infantería. Una táctica no vista desde las legiones romanas. No cargarían. No romperían filas. Recibirían la carga y resistirían. Se convertirían en un muro de madera, acero y hielo. Todo dependía de su disciplina. Todo dependía de que no huyeran. ¡La batalla comenzó! Abd al-Rahman ordenó la carga. La caballería pesada omeya tronaba colina arriba. This wasn't merely the sound of a storm. It was the thunder of 1,000 hooves, signaling the imminent... Eran la guadaña, destinada a cegar la línea franca. Se estrellaron contra el muro de escudos. El sonido fue un crujido repugnante de metal y hueso. Pero el muro no se rompió. Los soldados francos, como un muro de hielo, se mantuvieron firmes. Apuñalaban con lanzas y espadas desde detrás de la línea de escudos, arrancando a los jinetes de sus caballos. ¡Hajamu! ¡Al-Mawja Thania! ¡De nuevo! ¡La caballería cargó! De nuevo, fueron repelidos. Durante horas, la caballería omeya se estrelló, lanzándose contra la disciplinada falange franca. Era una carnicería, y los caballos estaban perdiendo. Abd al-Rahman, desesperado, se comprometió a un último asalto total. ¡La dirigió él mismo! Entonces, la táctica descabellada. ¡Vista! O quizás, la desesperada. El duque Odo, viendo el campamento ligeramente defendido, lideró a su caballería aquitana en una incursión. La caballería omeya, al oír la alarma, temiendo por su botín robado, debemos definir a nuestro comandante. Carlos Martel es un señor de la guerra, un hombre fuerte política y militarmente. Su poder no fue heredado.
Fue tomado y mantenido por lealtad personal. ¡Victoria! Deus Vult. Su herramienta principal. Infantería franca. No se trataba de una leva de campesinos sin entrenar. Estos son los Vasi, sus veteranos personales y leales. Endurecidos por años de luchar en las propias guerras de Martel. Se les pagaba con tierras y eran leales a su estandarte. Sus armas eran simples, pero brutalmente efectivas. Un escudo pesado, el Scutum. Una espada corta, el Scramasax. Y el hacha arrojadiza, la Francisca. Su herramienta secundaria. El genio de Martel era la logística. Tendía el terreno de Francia. Movió a su ejército en secreto, por caminos secundarios. Evitando el avance principal omeya. They called him Martel, the Hammer. But to his enemies in the deep woods, he was nothing more than a ghost. Eligó el campo de batalla, una llanura alta y boscosa. Esto neutralizó el arma clave del enemigo. La guadaña Omeya. Abd al-Rahman comandaba una fuerza superior. Su arma principal era la caballería pesada. Vestidos con cota de malla, equipados con lanza y espada. Eran las tropas de choque más dominantes de la época. Estaban apoyados por caballería ligera bereber e infantería árabe. Pero su estrategia dependía de la carga. Charge! Break the line! Habían aplastado al ejército del duque Odo con esta táctica exacta. Esperaban que las fuerzas de Martel se rompieran de la misma manera. Nunca se habían enfrentado a un ejército como este. Nunca se habían enfrentado al martillo. Esta es la hora del juicio. La carrera contra la incursión. El ejército de Abd al-Rahman se movía al norte de Tours. Estaban cargados con el botán de la basílica. Eran un ejército, pero también un tren de bagajes. The immense weight of the plundered gold pushed the ancient wood to its limit.
This was the vulnerability. Carlos Martel los había estado siguiendo durante días. Posicionó a su ejército entre dos ríos, en una ladera boscosa. Esto obligó a la caballería omeya a cargar cuesta arriba. Los canalizó hacia una zona de muerte. Y protegió sus flancos para que no fueran envueltos. El problema era la confianza. El ejército de Martel era una coalición. Incluía a su acérrimo rival, Odo.